Vittoria Fotana, una joven de 20 años, nacida en Florencia, Italia, provenía de una familia humilde, dedicada a la elaboración de artesanías. Desde su adolescencia sentía una profunda curiosidad por la forma en la que las distintas estructuras eran construidas, cómo lograban sus proporciones, de qué manera alcanzaban tal armonía y qué técnicas se empleaban para dar vida a obras tan majestuosas. Entre todos los maestros que admiraba, León Battista Alberti ocupaba un lugar especial. Le fascinaba cómo él combinaba los órdenes romanos con el uso del arco de medio punto, logrando edificaciones donde la simetría y la proporción parecían hablar un lenguaje propio. Aquella admiración despertó en Vittoria un deseo inmenso, estudiar arquitectura y algún día crear obras que unieran belleza, funcionalidad y equilibrio. Sin embargo, las desigualdades sociales de la época y su situación económica le cerraron las puertas de la universidad. A pesar de ello, Victoria nunca abandonó su espíritu generoso, ni su anhelo de aprender. Siempre conservó un fuerte deseo de ayudar a los demás, incluso cuando su propia vida no era sencilla. Su sueño parecía inalcanzable, hasta el día en que conoció a Francesco Corsini. El encuentro ocurrió una tarde muy lluviosa en una taberna en Florencia. Vittoria, empapada y frustrada tras ser rechazada de otra escuela de arte, se refugió en una mesa apartada con su cuaderno. Mientras dibujaba distraída una cúpula, una sombra se detuvo frente a ella. Disculpa, dijo Francesco con una sonrisa, pero ese trazo es Alberti. Victoria levantó la mirada, sorprendida. Así comenzó una conversación que fluyó con naturalidad entre bocetos, anécdotas y sueños compartidos. Francesco quedó fascinado por su talento y determinación, ella por su forma de hablar de la arquitectura como si tuvieran alma. Aquel encuentro, casual y breve, cambió el rumbo de ambos. Francesco le escuchó con atención y con una sonrisa le ofreció un rayo de esperanza. Le confesó que, gracias a su origen noble, había tenido la oportunidad de formarse en escuelas de arte, donde aprendió los fundamentos del diseño y la estética. Con el tiempo, su verdadera educación nació de la experiencia en las obras mismas, observando con detenimiento cada detalle de las edificaciones y comprendiendo cómo una estructura podría mantenerse de pie con armonía y equilibrio. Luego de una larga charla con Vittoria, se dieron cuenta de que ambos también compartían el gusto por las obras que realizaba Andrea Palladio, empleando el uso de los módulos, la simetría y sobre todo una fachada limpia, casi sin ornamentación. Francesco provenía de una familia influyente y respetada, reconocida por su generosidad y compromiso con los más necesitados. Aunque la mayoría de los Corsini se dedicaban a la política, él no compartía ese mismo interés. Su fascinación estaba en otro lugar: las estructuras y las proporciones de la arquitectura renacentista, especialmente en las obras de Brunelleschi, cuyo equilibrio entre el arte y matemáticas lo inspiraba profundamente. Guiado por los valores que sus padres le inculcaron, Francesco soñaba con ser un arquitecto reconocido, no por servir a la nobleza, sino por diseñar viviendas dignas para las familias humildes. Después de algunos meses, ambos estaban inmersos en un proyecto de restauración ambicioso: el diseño estructural y estético de la cúpula para un templete. El desafío principal radicaba en concebir una cúpula que fuese tanto hermosa como ligera, capaz de sostenerse sobre la estructura antigua sin comprometerla. Victoria se encargaba de la metódica elaboración de los planos constructivos con todas las indicaciones y medidas que le daba Francesco. Ella transformaba la visión audaz de su mentor en documentación precisa, aprendiendo de primera mano cómo la teoría se aplicaba a la realidad constructiva. Era una colaboración donde la experiencia de Francesco y la meticulosidad de Victoria se complementaban a la perfección. Un día, mientras supervisaban la construcción de la cúpula del templete, una tormenta eléctrica se desató sin advertencia. Victoria y Francesco corrieron para ponerse a salvo, pero un rayo cayó tan cerca de ellos que un destello blanco los envolvió por completo y los dejó cegados por varios minutos. En ese instante, sintieron como si el tiempo y el espacio se hubieran detenido. Cuando recuperaron la vista, la tormenta había desaparecido.
Al mirar a su alrededor, sintieron un sobresalto profundo al darse cuenta de que ya no estaban en el templete. Frente a ellos se extendía un paisaje completamente nuevo, lleno de vehículos, edificios altos y formas arquitectónicas desconocidas. Las personas caminaban con prendas ligeras y colores distintos a los que ellos estaban acostumbrados. Todo parecía pertenecer a otro tiempo. A su alrededor escuchaban un idioma que no lograban reconocer y las personas tenían rasgos y maneras muy distintas a las que conocían en Florencia. El entorno, la arquitectura y la forma de vida parecían pertenecer a otro mundo. Victoria sintió un profundo desconcierto al no comprender dónde estaban ni cómo habían llegado a un lugar tan diferente al que ella conocía. Mientras intentaban orientarse, Francesco escuchó a una pareja que conversaba cerca de ellos y reconoció algunas palabras. Había aprendido español en su infancia gracias a su familia noble, donde era común el contacto con maestros y viajeros que hablaban distintos idiomas. Aunque no lo dominaba, pudo comprender lo suficiente para acercarse a ellos. Francesco se acercó a la pareja y, con dificultad, les preguntó dónde se encontraba. Ellos lo miraron con curiosidad por su vestimenta y le explicaron que estaban en Guayaquil, una ciudad de Ecuador, específicamente en la avenida Gómez Rendón con José Mascote. Aquella revelación lo sorprendió aún más, pues jamás habían oído hablar de ese lugar. Francesco logró entender parte de lo que la pareja le explicó y se lo comunicó a Vittoria, quien estaba cada vez más confundida. Antes de que pudieran reaccionar, un joven se acercó de manera brusca, intentando revisar si llevaban algo de valor. Al ver que no tenían pertenencias, se alejó sin decir una palabra. El episodio los dejó inquietos, pues aquel comportamiento contrastaba con lo que conocían en su vida en Florencia. Victoria, aún nerviosa, preguntó cómo algo así podía suceder en plena luz del día. Francesco, intentando calmarla, le explicó que cada ciudad tenía realidades distintas y que, al no conocer este lugar, era natural sentirse desorientados. Ambos avanzaron con cautela, tratando de comprender un entorno que les resultaba tan desconocido como sorprendente. Mientras intentaban ubicarse, Francesco volvió a ver a la pareja con la que habían conversado antes, esta vez saliendo de dos edificios de gran tamaño. Las fachadas mostraban deterioro evidente y una falta de mantenimiento que llamó su atención como arquitecto. Intrigado por la estructura y su estado, se acercó nuevamente para preguntar sobre aquellos edificios. La pareja, con amabilidad, les explicó que aquellos edificios eran casas colectivas, donde vivían numerosas familias. Francesco escuchó con atención, sorprendido por la densidad y el desgaste de la estructura. La pareja les contó que habitaban en uno de los departamentos, pero que muchas veces se sentían intranquilos por la seguridad del lugar y por el deterioro que afectaba a su calidad de vida. La pareja les explicó que en el edificio convivían muchas familias y que, con el paso del tiempo, la falta de mantenimiento y de control institucional habían generado un progresivo deterioro. La infraestructura estaba sobrecargada y las instalaciones eléctricas y sanitarias presentaban fallas constantes, lo que afectaba la seguridad y la calidad de vida de los habitantes. La tensión social que se vivía en el entorno era consecuencia de múltiples factores urbanos y no de las personas que simplemente buscaban un lugar donde vivir. Tras escuchar a la familia que vivía en la casa colectiva y comprender la realidad del edificio, Victoria y Francesco sintieron la necesidad de conocer mejor el entorno en el que habían aparecido. La pareja, al notar su desconcierto, les ofreció guiarlos por la ciudad para que entendieran dónde estaban. Caminaron unas cuantas calles hasta llegar a Las Peñas, uno de los barrios más antiguos de Guayaquil. A Victoria le llamó la atención de inmediato el cambio del paisaje urbano, calles estrechas, escalinatas de piedra, balcones de madera y fachadas coloridas que parecían vibrar con la luz del día. Para alguien proveniente de una época antigua, Las Peñas tenía algo familiar, como si el tiempo allí se moviera más lento. Victoria observó con asombro y dijo, este lugar guarda memoria. Es como si las casas contaran lo que la ciudad ha vivido. Francesco añadió, aquí la arquitectura conversa con el pasado
igual que lo hacían nuestros templos. Fue el primer momento en que sintieron verdaderamente una conexión con esta nueva época. Desde las peñas descendieron hacia el paseo principal de la ciudad. Al llegar al Malecón 2000, Vittorio y Francesco se detuvieron sin poder avanzar de inmediato. Ante ellos se extendía el río Guayas, inmenso, brillante y poderoso. La vegetación, los jardines, las pérgolas y las plazas abiertas les parecían espacios armoniosos para la vida diaria. Francesco, fascinado por la relación entre la arquitectura y la naturaleza, comentó: "En nuestros tiempos el agua era sagrada. Aquí sigue siendo el corazón de la ciudad". Notaron cómo la gente caminaba, descansaba bajo la sombra, se reunía en áreas amplias y bien diseñadas. Era la primera vez que comprendía cómo la ciudad contemporánea podía construir convivencia mediante el espacio público. Después de ver las zonas históricas, modernas y de fuerte convivencia comunitaria, entendieron que las casas colectivas no eran un espacio aislado, eran una pieza más del gran tejido urbano de Guayaquil, por su historia, como las peñas, por su naturaleza, como el malecón y el río, y por su vivienda y necesidades sociales, como las casas colectivas. Ese contraste hizo que su propósito se volviera claro. No habían aparecido allí por accidente. Habían venido a aportar desde su visión antigua un diseño que devolviera armonía, luz y dignidad a quienes habitaban el edificio. Francesco y Vittoria decidieron trabajar de inmediato en una solución para la comunidad. La pareja que los había ayudado les ofreció alojamiento temporal y ropa ligera para adaptarse mejor al clima cálido del lugar. Con un panorama más claro de las necesidades del entorno, ambos comenzaron a desarrollar ideas para transformar el espacio en un lugar más seguro, digno y funcional. Cada uno trabajó por separado, dando forma a dos propuestas distintas basadas en su propia visión arquitectónica. El objetivo principal era rediseñar el conjunto para mejorar su habitabilidad y seguridad. Tras un trabajo constante que combinó análisis, creatividad y dedicación, Francesco y Vittoria finalizaron sus propuestas arquitectónicas, cada una planteando una respuesta distinta a las necesidades del lugar. Ambas propuestas se basaban en los principios de Andrea Palladio, incorporando elementos característicos como frontones limpios, arcos de medio punto, órdenes toscanos, entablamentos para marcar niveles, así como el uso de la simetría, el módulo y las escalinatas. En su propuesta, Francesco incluía un pronaos para enfatizar el acceso principal y redistribuía los espacios, destinando las antiguas áreas de servicio a nuevas habitaciones para aumentar la habitabilidad. Victoria, en cambio, proponía una logia en la zona de ingreso, sustituyendo los espacios de servicio por un corredor abierto, conformado por una sucesión de arcos de medio punto, dando prioridad a la circulación, la luz y la expresión estética de la fachada. En relación con los departamentos, existían diversos estilos que variaban según el número de personas en cada familia. Estos incluían espacios como una cocina, con una o dos habitaciones, una sala pequeña que conectaba el comedor, ya que los espacios son abiertos, y un baño. A pesar de que el espacio para cada familia no era tan grande, con todo lo que su espacio tenía les permitía a las familias disfrutar de una mayor comodidad. Ambos compartieron sus ideas y reconocieron que cada propuesta tenía elementos valiosos. Sin embargo, comprendieron que solo una podría llevarse a cabo. Por ello, dejaron la elección en manos de los residentes y una vez definida la propuesta final, con la ayuda de la pareja que los había acompañado desde un inicio, se prepararon para presentarla ante la Municipalidad de Guayaquil. Las personas que habitaban el edificio revisaron con calma ambas propuestas, conversaron entre ellos, imaginaron cómo sería vivir en cada diseño y pensaron en lo que realmente necesitaban. Finalmente, llegaron a un acuerdo. La propuesta de Francesco era la más conveniente, pues ofrecía más espacios habitables y respondía mejor a las necesidades de sus familias. Con la ayuda de la pareja, lograron ponerse en contacto con la Municipalidad de Guayaquil,
presentaron la propuesta seleccionada con la intención de reconstruir las viviendas colectivas y mejorar la calidad de vida de quienes llamaban a ese lugar su hogar. Tras una revisión minuciosa por parte del municipio, las autoridades decidieron aprobar la propuesta y brindar su apoyo para la reconstrucción de las viviendas colectivas. La noticia llenó de esperanza a las familias y el proyecto avanzó con sorprendente rapidez. En menos de un día, los equipos comenzaron las primeras labores de intervención, marcando el inicio de un cambio que transformaría las vidas de toda la comunidad. La obra avanzaba con gran rapidez. Francesco y Vittoria supervisaban cada etapa del proceso y se emocionaban al ver cómo el edificio comenzaba a transformarse. Lo que más los conmovía era la alegría de las familias. Las personas que habitaban aquel lugar observaban el proceso con esperanza, agradecidas de ver cómo su hogar empezaba a renacer. Al cabo de un mes, después de mucho esfuerzo y trabajo continuo, el rediseño de las viviendas colectivas quedó finalmente terminado. La alegría de la comunidad era evidente. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que su hogar les ofrecía dignidad, seguridad y belleza. Cuando Francesco y Victoria cortaron la cinta roja, como acto de inauguración de estas viviendas, la emoción de la comunidad los envolvió por completo. Ver los rostros felices de las familias, la transformación de las viviendas y la esperanza renacida en el barrio les hizo comprender algo que no habían sentido nunca. Aquel proyecto no solo había cambiado el edificio, los había cambiado a ellos. Mientras caminaban entre los vecinos y recibían abrazos y agradecimientos, Victoria comentó en voz baja: Francesco, siento que este lugar nos necesita. Él sonrió, con la mirada luminosa por primera vez desde que habían llegado a este lugar desconocido, y contestó: creo que nosotros también nos necesitamos a ellos. Ambos comprendieron que la vocación de servicio que habían descubierto en Guayaquil era más fuerte que cualquier deseo de regresar a su vida pasada. Habían encontrado un propósito real: mejorar la calidad de vida de las personas a través de la arquitectura, acompañar procesos comunitarios y transformar espacios que representaban esperanza. La pareja que los ayudó desde el primer día los invitó a quedarse y juntos comenzaron a planificar nuevos proyectos para otros sectores de la ciudad. Francesco y Victoria aceptaron con alegría y entendieron que, a veces, el verdadero hogar no está en el tiempo del que venimos, sino en el lugar donde podemos servir.